Hola, buenas tardes. Quizás voy a tocar un tema que para todos los arquitectos en general es bien importante, que son a través de las aprobaciones de los proyectos y cómo esto al final se traducen en parte de la vulnerabilidad. Para empezar, no he visto en ninguna de las presentaciones hoy día lo que significa vulnerabilidad. Parte, vulnus significa herida, habilis, que puede, y dad es cualidad. Por lo tanto, se podría traducir como la cualidad que tiene algo o alguien para poder ser herido. En general, todas las cosas que hay en este mundo tienen esa cualidad. Todos podemos ser vulnerables, cualquier cosa puede ser vulnerable. Y quizás algo que es siempre vulnerable es la ciudad, cualquier ciudad. Valparaíso, Santiago. A las personas, somos vulnerables a las mismas personas, al medio ambiente, a la ambición, a las leyes, a las normas y sobre todo también últimamente a lo que es el populismo. ¿Qué es lo que hace en definitiva el populismo? El populismo frente a la vulnerabilidad de las comunidades. Generalmente pasa de que cuando hay un proyecto que a ciertas comunidades no les gusta por a veces razón, con justicia o no justicia, o por estar manipulado o no manipulado, la gente se pronuncia, y justamente se pronuncia en que no quiere el proyecto, pero las autoridades, en general las autoridades políticas, lo que hacen es, igual que Otto, es vender el sofá. O sea, no quieren edificios, o listo, no hacemos edificios. No quieren poblaciones, no vamos a hacer poblaciones, vamos a congelar los permisos, se suprimen las poblaciones. ¿Queremos fábricas? No, las fábricas todas para afuera. En general lo que hacen es vender el sofá. No tenemos ninguna accesibilidad a poder modificar eso. Lo que yo voy a presentar es una fórmula o es una idea de proyecto que es para poder ejercer antes del populismo nuestro derecho a poder hacer proyectos y mejores proyectos. Las consecuencias de esto es que los desplazamientos de las personas a la periferia, alzas de medida de los precios de las viviendas, crecimiento del déficit de infraestructura urbana, envejecimiento de los barrios, segregación de la ciudad, aumento de impuestos, todos pagamos, congelamiento y falta de terreno, y la ciudad, en vez de ser menos vulnerable, que era lo que creía el populista, lo que hace es que la hace más vulnerable al final y al cabo. No quieren más edificios, pero los tiramos toda la gente a la periferia. La gente de la periferia tiene que acceder al centro y tiene que gastarse 4 horas en viaje en micro. ¿Por qué? Porque todos queremos estar en esta cosa como en el barrio perfecto, en la ciudad perfecta, y que nadie nos construya a nadie al lado. La fuerza de una idea. Los proyectos, como siempre lo hemos hecho, eran hasta hace poco suficientemente buenos, pero ya no más, ¿no es cierto? Tenemos varios ejemplos de proyectos rechazados, ideas buenas o malas, no importa, pero están rechazadas, o postergados. Aquí hay varios inmobiliarios, ¿no es cierto?, que pretenden hacer un edificio, se los postergan, los trasladan para otro lado. Vecinos que se unen. Este no es mío. El alcalde me está llamando. Bueno, proyectos buenos o malos, igual la comunidad de alguna manera los rechaza y no tiene posibilidades de buscar tampoco, ni hay ámbitos para poder entender bien los proyectos. Proyectos que en alguna parte dicen, oye, 8 pisos, la comunidad dice, no, no queremos 8 pisos, y en otros son 5 pisos, no, 5 pisos tampoco. Entonces, la verdad es que por un lado, los arquitectos queremos que las ciudades se densifiquen, pero por otro lado, tenemos normativa y tenemos un grado de relación con las comunidades que hay un diálogo inconcluso ahí. Hoy día hay alrededor de 100.000 millones de dólares en proyectos detenidos de todo tipo. 100.000 millones es mucha plata.
mucha plata. Y resulta que están proyectos detenidos. Proyectos, por ejemplo, que en la zona de Valparaíso no debieran darse el lujo de votar los proyectos, sino que entrar en un diálogo para poder producir más proyectos. Y la base de todo esto, el común denominador, son las personas, somos todos nosotros. Lo que es aterrador, o sea, perdónenme, o sea, cualquier arquitecto que tenga que aprobar un proyecto en comunidades complejas es aterrador. Entonces, lo suficientemente bueno de nuestros proyectos ya no sirve. Pero eso es una gran oportunidad y tengan calma. En un Chile donde está todo conectado, todos lo estamos, tenemos una enorme oportunidad de cambiar nuestro modelo de negocio y la forma de hacer nuestros proyectos. Y no me da ningún pudor decir modelo de negocio cuando estoy hablando de arquitectura, porque en la parte de la arquitectura es que se hagan buenos negocios para que sí se puedan hacer más edificios y mejores barrios y mejorar mejores zonas y mejores ciudades. Donde los proyectos inmobiliarios, industriales e infraestructura ya no pueden seguir siendo los mismos. El cambio de paradigma será dramáticamente diferente. Y esto está pasando más rápido que nunca. O sea, yo no sé si ustedes hay gente bastante joven acá, pero ese teléfono yo lo usé, y no hace mucho. Y en cambio hoy día tengo este otro que me permite no solamente para hacer llamadas, sino que me permite para hacer un montón de otras funciones. Hoy día generalmente los edificios tenemos la idea de que son como el teléfono antiguo, sirven para una sola cosa. No tienen ninguna otra posibilidad de no ser lo que se está haciendo ahí. Es como los proyectos que estaban de Valparaíso, que dibujaban una infraestructura, o dibujaban una calle, o dibujaban una cosa, y era exclusivamente eso y no servía absolutamente para nada más. Entonces, esta pregunta es para ustedes. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes cuando ustedes tengan que diseñar un nuevo edificio? Ante esta transformación, que para mi gusto es la manera de hacer proyectos y ante la forma de hacer los proyectos es la transformación más grande de la historia. Esto es innovación. Ese yes es bien irónico también porque tiene signos monetarios de todo tipo, el yen, el euro y el dólar. Proyectos, negocios, ganancias y beneficios. Y estoy hablando de que esos atributos se puedan traspasar a las comunidades. ¿Cómo? Todos nuestros proyectos que solían estar encerrados, o sea, dentro de un perímetro del terreno, tonto y desconectado de su territorio, es el símil al teléfono que vimos antes, se tienen que transformar en dispositivos, tal como decía, no lo dijo acá, pero sí lo mantiene Manuel Gauzá, que es el arquitecto español invitado, dispositivos conectados y relacionados con su entorno, inteligentes, conectados a las ciudades, vecinos, colegios, proyectos, autos, comercio, medio ambiente, ciclistas, comunidades, en definitiva lo que se llaman los stakeholders o los grupos de interés, que conversan entre ellos, son incumbentes en los proyectos, cada vez más informados, educados y empoderados, creando la tormenta perfecta para el cambio. Y eso es una muy buena noticia. ¿Cómo transformamos esto en fortaleza? Fortaleza es el antónimo a vulnerabilidad. ¿Cómo la creación de valor será la manera en conectarnos a los stakeholders? Mediante la información. Inteligencia estratégica, entender lo que está pasando en el entorno y saber interpretar la realidad. Debemos obtener los datos de los stakeholders o los grupos de interés y del contexto que nos informen sobre lo que pueden llegar a ser el proyecto, no lo que ya es. Y sumergirnos en la pregunta, ¿cuál es el proyecto? Me permiten una anécdota. Hace un tiempo atrás le hicimos una asesoría a un grupo de ingeniería que tenía que hacer una central hidroeléctrica y cuando nos juntamos le preguntamos la primera vez cuál es el proyecto. Durante media hora el ingeniero jefe nos describió absolutamente todo el proyecto desde
el dique que tenía 50 metros de altura y que tenía 50 tantos miles de metros cúbicos de hormigón, donde se juntaban subterráneos unas máquinas que tenían no sé cuántos megawatts, inundaba 365 hectáreas, etcétera, etcétera, etcétera. A la media hora le volví a preguntar, ¿cuál es el proyecto? Me describió durante 5 minutos más otra serie de accesorios que eran parte del proyecto, de la descripción del proyecto. A la tercera vez que le pregunté, me miró con cara diciendo, y este arquitecto es, o me está agarrando para el chuleteo. Y resulta que le escribimos el proyecto. No señor, tu proyecto, además era en un lugar que era un río metido en la Araucanía, con comunidades indígenas, mapuche al lado, que son muy accesibles a conversar, pero en este caso el gallo no tenía una definición del proyecto. El proyecto era, en fin y al cabo, un proyecto de una comunidad donde se generaba un parque comunitario productivo en que habían zonas de desarrollo, encadenamientos productivos, qué sé yo, y todo eso era gracias a que había un dique que generaba una laguna para hacer una hidroeléctrica. Por lo tanto, el proyecto era mucho más amplio de lo que se definía como el dique que él quería el arquitecto. Por lo tanto, cuando nosotros nos sumergimos en la pregunta, tenemos que definir cuál es el proyecto. El proyecto es ese que crea valor compartido, ese que alcanza las perspectivas humanas, ese que captura la externalidad y las transforma en ganancia en beneficio, ese que llena expectativas de los dueños, sus stakeholders y clientes, que genera múltiples externalidades positivas, capturables por todos los stakeholders, que garantizan proyectos en tiempo y en presupuesto. El futuro sobre modelos de negocios holísticos. Los negocios, los buenos negocios son también los que hacen la comunidad que están al lado. La comunidad tiene que sentir que ha hecho un buen negocio cuando ve un edificio al lado. Tiene que sentir que ese edificio al final le generó mayor valor. Por lo tanto, los proyectos no funcionan individuales, sino que forman parte de un ecosistema, porque la experiencia de los proyectos puede proveer la capacidad transformadora de los proyectos, y todo esto está en la integración de las personas en el proceso de diseño. La fuerza del mercado a favor del proyecto. Y entiéndase la fuerza del mercado no en sentido económico, sino que en todos los actores que están involucrados alrededor de un proyecto. Ese es el mercado. El mercado no es lo economicista que nosotros podamos traducir en el valor de venta del producto, sino que el mercado representa todas las necesidades que están alrededor de un edificio. Todo eso que están ahí. Ese es el mercado. Para hacer proyectos trascendentales que generen compromiso y vínculo con los clientes, vecinos y territorios. ¿Por qué incluir a las personas en el proceso de diseño? Lo voy a hablar en términos absolutamente prácticos y económicos. Aumenta la velocidad de venta. Todos quieren estar ahí. Compromiso de la comunidad porque son socios del valor compartido. Garantía de aprobación sin paralizaciones. Si yo hago un buen edificio y a la comunidad le gusta, tengo garantías de que eso va a seguir así. Voy a ser un buen vecino. ¿Cómo se integran estas personas? Aquí esto es una frase, quizás un poquito más técnico en este momento, pero es un premio Nobel de Economía que se llama Ronald Coase, que dice en el fondo que cuando yo voy a hacer una actividad en un lugar y hay otra persona que se ve involucrada en esa actividad, lo lógico no es restringir a uno o a otro, sino que ver cómo aumenta el valor con uno a través del otro, y no restringir al otro. Este es un modelo metodológico que es muy básico, pero sí se puede implementar en cualquier oficina de arquitectura. Primero, entender, observar, hacer un diagnóstico, encontrar oportunidades de creación de valor escondido en problemas del entorno y stakeholders. Fíjese, creación de valor en problemas creados que vienen del entorno. Eso integrarlo al proyecto es difícil. Síntesis, solución, incorporar para agregar valor y retorno al proyecto de inversión con ideas. Y prototipos, que son diseñando la mayor cantidad de externalidades positivas e incentivos capturables posibles dentro de su territorio. ¿Quiénes son tus clientes?
reconocimiento de stakeholders, mercado de necesidades, innovación en el diseño, participación en la cadena de valor, excedente del consumidor, etcétera. Pool de respuesta. El excedente del consumidor, que pareciera que también es un término económico, es como Netflix. Yo pago 5 lucas por tener Netflix y resulta que en mi casa lo ocupan mis niños, mi señora, todo el mundo. La verdad es que el tiempo que me soluciona, que me deja libre a mí para poder leer o para hacer otro tipo de cosas con Netflix, yo pagaría más de 5 lucas, pagaría 20 lucas. Y resulta que pago 5. Eso es el excedente del consumidor. Entonces, ¿cuánto nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar en un edificio para generar excedentes al consumidor, a los vecinos donde están? ¿Cuáles son las oportunidades? Información valiosa de futuros usuarios, clientes, comunidades, descubrimiento de frustraciones no resueltas como oportunidades, garantías de posición estratégica en el mercado, compromiso para asegurar sostenibilidad en el tiempo y resolución de ineficiencias del mercado para nuevos negocios. En definitiva, la data, metodología, consulta ciudadana temprana, y eso crea un nuevo dispositivo, un nuevo proyecto. Veamos algunos casos. Lo vamos a hacer rápido porque ¿Estoy bien en el tiempo? ¿No? ¿Ya me pasé? Ya. Si quieres que termine. Este es un caso, es una fábrica que está en San Bernardo. Coloco algunos datos arriba, no sé cómo se apunta, pero arriba aparece el nombre de la empresa, la línea política del alcalde, la municipalidad, bueno, y nosotros. Esto es una fábrica que está en la mitad de una comunidad que tiene ciertas características. Hicimos un trabajo de investigación y consulta ciudadana temprana para llegar a un resultado. El resultado y la pregunta básica era, ¿se puede mantener la industria? Era una industria minera, con muchos camiones, con químicos, con chimenea, producía muchas externalidades negativas, y la pregunta de los dueños era si se quedaban ahí o se tenían que ir. La asesoría nuestra consistió en hacer un master plan que en definitiva generaba un buffer, un parque interior, o sea, en vez de cerrar la fábrica, la abrimos a la comunidad, generando un parque interior, que era una de las necesidades que resolvimos, que se veía en la comunidad cercana, y además un buffer que tenía todas las características de un buffer en base a nogales, que tenían todas las características para que la gente que estuviera alrededor de esa fábrica sintiera que estuviera en el campo y qué sé yo. Los nogales eran una plantación orgánica que se corta el pasto con ovejas, las ovejas tienen lana, la lana se va a parar a unas comunidades cercanas, etcétera, y los precios de los terrenos alrededor subieron y antes que era un mal vecino empezó a ser un buen vecino. Y se empezaron a hacer ferias costumbristas de la municipalidad, hay paseos con la tercera edad, se empezó a abrir este parque a poco, no está 100% público, pero está viendo, se hacen matrimonios, y ese buffer que era, en el fondo era mitigar una externalidad negativa de la fábrica, se transformó en un muy buen negocio para los dueños, que fue una marca de nueces orgánicas la más grande de Chile. Este otro caso, este es la población Los Nogales, en Santiago, en Estación Central. Es una población emblemática, tiene una diagonal que ahí no se ve, pero el barrio está cortado por una diagonal hace 40 años, en el cual hay un colector cerrado, y mientras hace 40 años el PRMS lo tiene clasificado como una vía colectora y no lo ha hecho porque resulta que como estaba el colector debajo, tiene que construir ahí alrededor de 2 kilómetros de un puente por encima, que es carísimo, y no lo ha hecho, y nadie le saca esta condición, iba a decir una palabra más ordinaria, pero condición a este lugar.
y mientras tanto se llena de basura y de drogadicción y qué sé yo. Esa investigación no la tenía clara ni las autoridades del lugar ni nada, la encontramos hasta los planos de ingeniería, y a través de una consulta ciudadana temprana, ellos lo que pretendían era un parque, y lo que se propuso es un parque lineal, se colectaron las firmas y qué sé yo, y hoy día está en proceso para el cambio del plan regulador, y los bordes de la población se están generando nuevos edificios, nuevas construcciones para mitigar lo deteriorado que está el barrio. Y lo curioso es que en Estación Central, donde las inmobiliarias tienen un gran grado de participación en el deterioro de algunos barrios, en este caso las mismas inmobiliarias son las que van a desarrollar estos edificios, y no porque sean buena onda, sino porque es muy buen negocio, y van a hacer este parque nuevo en la población Los Nogales. Ahí hay una foto que no se ve pésimo, pero esa es un poco la idea. Aquí hay otro caso, es de otro arquitecto, Francisco Izquierdo Arquitecto, este no lo hicimos nosotros, pero sí es un caso también emblemático, que es en Recoleta, donde hay alcalde comunista, la empresa está acusada de coimear al director de obra, entonces tenía que irse del lugar, lo echaron, tenía que hacer, y al final, a través de la consulta de ciudadana y un buen proyecto, generan un proyecto de vivienda social con el decreto DS-19, que es la que incorpora viviendas para vender y además de inclusión social, y generan un parque de 6.000 metros cuadrados abierto a la comunidad. Un proyecto bastante emblemático y bastante bueno, que es ese que está ahí. Entonces, ¿esta incorporación de la comunidad a los proyectos es hoy evitable? No, definitivamente, como dice este señor, no, de ninguna manera. Y esto está en un montón de leyes que se están hoy día tratando de implementar, algunas que resuelven algunas cosas y otras que las van a definitivamente la van a enredar un poquito más, en mi opinión, como es la ley de aporte. Hay otros de proyectos un poquito más interesantes, proyectos sostenibles en trámite, o incluso este que también podría meterse dentro de nuestra actividad, que es que las empresas pueden afectar los derechos humanos de las personas, y por lo tanto algunos arquitectos podríamos estar metidos en problemas de derechos humanos por hacer un proyecto que no está de acuerdo a lo que dice la comunidad. En conclusión, estamos frente a una tremenda oportunidad, se puede y es rentable, y tiene que ser hoy, no podemos evitarlo. Solo necesitamos usar el mercado de las necesidades sociales a nuestro favor y la fuerza de una idea. El proyecto es el cómo, el por qué, las personas en el por qué, pensar, arquitectura pensada, nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por mostrarnos ideas sobre cómo hacer más robustos y menos vulnerables los proyectos. Los dejo ahora con Yves en representación de la AOA, que nos va a hablar también de la otra provocativa presentación. Bueno, para los arquitectos no todo es negocio, sino que también hay servicio. Nosotros como Asociación de Arquitectos, como Asociación de Oficinas de Arquitectos, cada vez que hay problemas de emergencias en el país, siempre hemos entregado nuestro trabajo en forma gratuita y ad honorem. El tema de hoy es la vulnerabilidad, y el planeta en el que vivimos es vulnerable, nuestro país no se salva de eso. Y una vez veía una definición de cómo era Chile. Chile tiene paisajes preciosos, tiene todo tipo de climas, usted lo puede recorrer de norte a sur, y el país está siempre volcado a entregarte cosas cada vez mejores, pero tiene una de las cosas negativas, que es un país de tragedia. Yo ahí no estoy de acuerdo.
es un país de emergencias, pero no de tragedias. Las emergencias hay que evitar que se transformen en tragedias y para eso hemos estado nosotros trabajando con cualquier gobierno sin mirar el color político de nadie y nos hemos entregado, y voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos hecho partiendo por el 27F, en que hubo muchos destrozos, hubo una gran catástrofe a lo largo de 800 kilómetros de longitud en el país y después de ese terremoto y maremoto hubo enclaves muy importantes que fueron absolutamente destruidos. Nosotros nos pusimos en manos del gobierno en ese momento y inmediatamente, bueno, hubo un cambio de gobierno posteriormente, así que fue con los dos gobiernos que trabajamos y partimos preocupándonos por la fuente de trabajo de los pescadores que habían quedado sin sus caletas, que eran su fuente para alimentar a su familia y entregarnos a nosotros los productos del mar. La OA en ese momento se hizo cargo de 6 o 7 caletas con varias oficinas que trabajaron independientemente, cada una en lugares que habían quedado arrasados, como se ve ahí en la foto. Es bueno recordarlo para no olvidarnos de que hay que hacer proyectos que sean más resilientes y no resistentes y que por lo tanto el maremoto pase y la actividad pesquera siga funcionando. En este caso fue muy dramático lo que ocurrió y varias oficinas de la OA se reunieron, como decía David recién, hablando con la gente para ver cómo resolvíamos los problemas que se les había creado con este maremoto. Estaba la oficina de David Rodríguez, la de Mariane Valse, Enrique Brown, hubo muchas oficinas que trabajaron en la ruta de las caletas que fue de Iloca hasta Peyúgue, reconstruyendo las caletas. Fue un proyecto muy exitoso, todos los proyectos se construyeron, hubo problemas después para habilitarlos porque hay un tema burocrático de repente que impide que estas cosas funcionen bien y que hemos ido resolviendo con el tiempo para no tener estos problemas como los que tuvimos en ese terremoto y tsunami. Y las caletas como esta, por ejemplo, que fue íntegramente hecha por Enrique Brown y el proyecto desarrollado por David Rodríguez, este otro también hecho por David Rodríguez, la caleta que hizo Urbe Arquitectos, Pablo Jordán y Félix de Amesti, la caleta de Duao que tomó Germán Lamarca, arquitecto. Todas estas caletas, aquí hay una caleta que tomó Guillermo Bustos y Sebastián Guevara, fueron íntegramente construidas y en este momento están todas funcionando. En Juan Fernández nosotros ahí nos metimos a hacer un plan maestro general porque el daño fue gigantesco y en ese plan maestro se propusieron eliminar estas zonas inundables, eliminar construcciones de tipo público en esas zonas inundables y hacer una propuesta de espacio público y recreación que diera lo mismo si había otro tsunami y alejar las viviendas hacia un poco más arriba en los cerros. Este es un proyecto que tomó la Municipalidad de Lo Barnechea como liderándolo en conjunto con la oficina de Urbe Arquitectos y Eugenio Robertson, que trabajaron mancomunadamente con la gente y la comunidad para poder proyectar un plan maestro. Aquí están las zonas afectadas por el maremoto, que no se ve muy bien, pero esas son las zonas de reconstrucción y de reubicación de las viviendas y el plan maestro propuesto por Urbe, que está en parte hecho y en parte no se ha podido terminar todavía. Varios arquitectos hicieron casas, los proyectos de Robertson, después Archiplan presentó sus proyectos. Todos estos eran para que los habitantes eligieran la casa que más les gustaba y así se fueron construyendo. Isla Sandoval, proyecto de Carlos Mardones y Asociados, de Leighton Arquitectos, Cortés John Fry, proyecto de Howard, el colegio proyectado por Morizón y Nescazó Arquitectos, una zona para los pescadores hecha por Urbe, Turner Arquitecto que proyectó la municipalidad. En fin, esto fue
un trabajo en que entregamos todos estos proyectos y algunos sí se han construido y otros todavía no se construyen. Lo importante es la actuación rápida de las oficinas de arquitectos con el gobierno para poder dar una respuesta que no se transforme en tragedia. En cuanto a lo que es la imagen patrimonial de nuestros pueblos y villorrios de la zona central afectadas por este terremoto, ahí también la oficina de Raimundo Lirio y David Rodríguez trabajaron mucho en que no se perdiera la edificación continua. Hicieron una propuesta, porque aquí se destruyó absolutamente todo, se caían las fachadas completas, y propusimos con ellos una manera de construir que fuera resiliente al terremoto y resistente a esta tragedia, con un sistema constructivo que mantenía la fachada continua y los corredores de Curepto, que fue el lugar donde ellos trabajaron principalmente, y que también fue trabajado con la comunidad. No se puede trabajar sin las comunidades ahora, como decía David. Y esta es la imagen, la de la izquierda, que se propuso con un sistema constructivo que pudiera resistir los terremotos, evitando el adobe que se cae y colapsa. Por último, también trabajamos con la Teletón, que afortunadamente ahí hubo una suerte de que la Teletón hizo inmediatamente una campaña con una reacción inmediata para juntar dinero para las viviendas, para reconstruir viviendas, y ellos tenían como meta juntar 15.000 millones de pesos, y lo que sobrara lo iban a donar a una fundación que se hizo en la Teletón, que se llamó Escuelas para Chile, para reconstruir las escuelas que se habían caído. Y afortunadamente la gente respondió maravillosamente, se juntaron 45.000 millones, o sea, 30.000 millones más, y esos fueron todos para Escuela para Chile. En este trabajo se invirtieron los 30.000 millones, que son 60 millones de dólares, en reconstruir escuelas que hubo que ir a comprar. Todos los puntitos rojos son las escuelas, que son 320, las escuelas que intervinimos, tanto reconstruyendo como ampliando o haciéndolas completamente nuevas, en las que se tocó a 126.000 niños que fueron beneficiados a los 5 meses con su escuela funcionando luego de este terremoto, que había botado su escuela y que se habían quedado sin clases. 70.300 metros construidos con una gran rapidez después de un terremoto muy dañino. Aquí hay algunas fotos de lo que hizo este terremoto. Colegios de hormigón se cayeron enteros, no solo los edificios de adobe. Tuvimos que ir a comprar las casas a Estados Unidos porque en Chile no había capacidad productiva para producir los 2.000 módulos que se necesitaban para reconstruir estas escuelas. Afortunadamente para nosotros, en Estados Unidos estaban siendo dadas de baja escuelas nuevas que no resistían el temporal, el huracán de Katrina, porque cambió la normativa en Estados Unidos, y estas escuelas que trajimos resistían hasta 180 kilómetros de viento, cuando la normativa cambió a 220 en Estados Unidos, así que las dieron de baja y las trajimos a un precio bastante barato. Y fue muy emocionante ver cómo se fueron construyendo, y las mismas oficinas de la OA también nuevamente ad honorem me empezaron a entregar los proyectos. A nuestra oficina le tocó hacer los master plan de las escuelas con un sistema constructivo y de organización que se respetó por todas las oficinas. La Infante Vial Inen estuvo en la escuela de Cauquenes, el Río Claro estaba Eduardo y Sofía. Son escuelas que se montaron con mucha rapidez, muy cómodas. José Domingo Peñafiel hizo la de Santa Clara en Talcahuano, también Sargento Ruiz Aldea por Turner Arquitectos. Escuelas para Chile como no teníamos la cantidad de arquitectos necesarios, formamos una oficina que dirigió Carlos Alberto Ursúa y Patricio Arancibia en las oficinas de Escuelas para Chile, y que fueron también abasteciendo de planos y de detalles para muchas escuelas. Y Víctor Lobos, que se dedicó principalmente a los jardines infantiles del sur, que también aprovechamos de construir. Por último, para terminar, porque no quiero extenderme más, en el último incendio
que arrasó con Santa Olga, que lo hizo desaparecer del mapa. Ahí nos reunimos con las autoridades y también nosotros ofrecimos reconstruir, nos hacían planitos los pobladores, ahí hay uno hecho por ellos. Esto que quedó desolado, como ustedes lo ven, que parece una bomba atómica, para lo cual nosotros nos juntamos con otra oficina de arquitectos, la de Guillermo Tapia, y generamos los planos para las sedes sociales, que son muy importantes en estos pueblos porque son las que les da la vida para poder organizarse rápidamente. Ahí estamos con el subsecretario Galilea, mostrándole los planos a los pobladores y a las... Esta señora de ahí era la jefa de una de las comunidades que trabajaba mancomunadamente con nosotros. Les hicimos los planos y ellos están en este momento reconstruyéndolos gracias a una donación de la compañía manufacturera de papeles y cartones. Se están construyendo íntegramente en paneles LCD. Esto es lo que nosotros creemos que debe tener, aparte de lo que hablaba David, también las oficinas de arquitectos tienen que estar presentes en un país vulnerable como somos nosotros, en un país con emergencia, para que no se conviertan en tragedias y que podamos sacar adelante como lo hicimos con el gobierno, porque todos estos trabajos deben hacerse en conjunto con el gobierno para que realmente funcionen y podamos sacar adelante a la gente que ha vivido un momento complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Yves. Ahora, representación de Arquiplan, los dejamos con Ignacio Hernández, quien nos va también a compartir su visión sobre cómo tenemos que atender los temas relativos a la vulnerabilidad. Bueno, buenas tardes. Ahora sí. Ya, buenas tardes. Voy a contar una experiencia de nuestra oficina que por un lado tiene que ver con temas de identidad y de futuro. Nuestro país tiene una identidad minera impresionante, es un país, diría yo que somos líderes mundiales en temas de minería, especialmente minería del cobre, y también somos líderes en emergencias. El nuestro es un país de emergencias, no de catástrofes, pero de emergencias. La vulnerabilidad es el grado o la receptividad o la propensión a sufrir las consecuencias de una amenaza. La amenaza no la podemos eliminar en un país volcánico, en un país sísmico, le hemos sumado los incendios y un montón de otras catástrofes que hoy día nos están azotando. Tienen que ver algunas de ellas con el cambio climático y otras no lo tienen que ver. Y eso es lo que supone el riesgo al que estamos amenazados permanentemente. Las necesidades humanas, por otro lado, que son las cuatro principales, ¿no es cierto? El ser, el tener, el hacer y el estar, se tienen que resolver nuevamente desde lo más básico, que es la sustentabilidad y la protección, a ir avanzando hacia otros parámetros, a otras necesidades, a otras soluciones. Y la identidad es uno de los temas que también tiene que ver con cómo los abordamos. Y yo quiero traer a colación aquí una experiencia, que es la experiencia minera nuestra. Hace 10 años nos empezamos a preguntar cómo era posible que un país con la fuerza, la potencia minera, con lo que representa en nuestra productividad económica, ninguno de nosotros, de los socios de la oficina, de los colaboradores, de los arquitectos con los que trabajábamos o de los amigos, teníamos conocimiento de quienes trabajaban directamente en la minería. Y nos dimos cuenta que no habían arquitectos en escala al menos importante trabajando en la minería. Después descubrimos que realmente no habían.
¿ya? Y esa experiencia, junto con un episodio que también tiene que ver con relocalización de afectados con el gran incendio de Valparaíso del año 2014, es la experiencia que queremos transmitir como una forma también de abordar el tema de la vulnerabilidad. Hay un concepto que desarrollamos al estudiar el tema de la minería que es el concepto mono-X. O sea, los campamentos mineros son monocromáticos, son monoproducción, son monosolución, es todo mono, ¿ya? En estas imágenes que son difíciles de entender aquí, y en esta otra, tenemos un campamento minero, tenemos una cárcel y tenemos granjas avícolas y granjas porcícolas, ¿ya? Y sin embargo, desde el aire, en una vista aérea, todas se le parecen mucho. Y esto significa que la identidad aquí, entre otras cosas, ha estado seriamente vulnerada. La minería efectivamente se ha hecho cargo, y muy bien, de la subsistencia y de la protección con este sistema de construcción modular, que al final es el mismo que explicaba Yves, que se aplicó también para la solución de emergencia de colegios, lamentablemente, o no lamentablemente, coincidentemente o casualmente con importación puesto que la demanda estaba totalmente comprometida con la producción de la minería precisamente. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que el urbanismo, el paisajismo, la arquitectura y el interiorismo estaban absolutamente ausentes en estos procesos de diseño. Los campamentos, en broma y en serio, no es literal por supuesto, decíamos que los campamentos mineros, el urbanista fueron el chofer del camión y el operador de la grúa que descargaba estos módulos. No era así, hay bastante ingeniería detrás de eso. Suelen ser campamentos en altura, en climas muy extremos, por altitud, por condiciones de viento, por condiciones de temperatura o por condiciones de nevazones, pero así todo no había urbanismo ni paisajismo en estas aproximaciones. Tampoco había arquitectura entendida como un arte superior, ya no solo para resolver temas constructivos y de supervivencia o de protección, sino que con cosas sensoriales que es la obligación también de resolver de la arquitectura. Y ni hablar del interiorismo, la verdad es que la vida se da al interior de estas situaciones, de estos campamentos, y era bien lastimoso ver cómo se generaban los espacios pero no se diseñaban. Y así descubrimos que todos los campamentos eran diseñados por compañías de ingeniería, de alta ingeniería minera, y eran solucionados por compañías que producen estos módulos, que se abocaron a producirlos de una manera sistemática, de una manera muy eficiente. Son excelentes en términos de aislación acústica, térmica, lumínica, se trabaja de día y de noche aquí, pero realmente generaban soluciones como esta. Entonces la vida del minero era muy deteriorante al final y se producen problemas de degradación social. Y hoy día los nuevos diseños están incorporando el tema del individuo, están incorporando el tema del urbanismo, el tema del paisajismo, lo mismo en la arquitectura. Estos son campamentos en territorio donde se nieva, hasta 3 metros de altura de nieve cae y la gente queda aislada, ¿ya? Y hoy día los nuevos campamentos, este es el campamento de los bronces, el nuevo. Los edificios se conectan entre sí con pasarelas, esas pasarelas están elevadas, están en un segundo piso, puesto que los primeros operan unos bobcat y unos barrenieves durante toda la temporada de invierno, y en verano es territorio habitable, colonizable, para actividades recreativas y para actividades sociales, que han sido la gran ausencia, los grandes ausentes en estos campamentos. Y aquí tenemos otro campamento con esa imaginería, ¿no es cierto?, ese lenguaje que difícilmente uno lo puede distinguir, como decía antes, de otras construcciones. Y este mismo campamento hoy día está operando, está siendo construido de esta manera. Y todo esto con exactamente el mismo módulo, solo que se disponen de manera distinta, se usan colores, se usan formas de cubrirlos distintos y se organizan con un criterio no solamente constructivista, sino que con criterio arquitectónico, integrando paisajismo, arquitectura e interiorismo.
todas estas situaciones, ¿no es cierto? Este es un lobby, para que se hagan una idea usted. En general estos campamentos se llaman hoteles, son hoteles mineros. Este es el lobby de un gran hotel minero. Y tienen a los lados, ¿no es cierto?, los counters, y en el centro el espacio que se supone que es de recepción y de espera. Y hoy día, bueno, se está trabajando con una modalidad totalmente distinta. Se parece, y aquí se rompe el concepto mono X. Es un counter, es una sala de recepción, pero también es una sala de espera, una sala de compartir y una sala donde incluso se puede trabajar perfectamente. Esta es una sala de entretención. Imagínense, entonces taca-taca, ya, pero es monotema, mono-taca-taca, todo con taca-taca. Hoy día, esto fue un proceso participativo también donde se le presentaron, este es el campamento Coyahuasi, donde se le presentaron distintas alternativas y fueron los propios usuarios, los propios mineros, los propios trabajadores los que fueron eligiendo qué alternativas prefirieron. Esta es una sala de lectura y de internet. Terminamos proponiendo esta. Bueno, estas son las que terminaron eligiendo los operarios y los funcionarios. Pero esta experiencia yo la quise traer, y dado que es en Valparaíso, está bienal, a lo que ocurrió con el gran incendio del año 2014, donde 2.900 viviendas fueron destruidas, ¿no es cierto? Hubieron víctimas fatales y muchas personas damnificadas. Resulta que Valparaíso ha ido creciendo desordenadamente hacia los cerros, ¿ya? Y aquí tenemos la vulnerabilidad, también tiene que ver en la gran escala si yo tengo acceso a transporte público de calidad, si tengo acceso a servicios de calidad, a parques, a educación, a salud, a todos los servicios que hoy día la sociedad exige. Y el plano de Valparaíso está sumamente subutilizado y sin embargo se sigue extendiendo la ciudad a lo que yo llamo la zona de exclusión, que es precisamente donde ocurrió el incendio. Esa zona de exclusión tiene una amplia zona con pendientes sobre el 80%, tiene zonas que se inundan y por lo tanto tienen todas estas zonas vulnerables que se quemaron y que lamentablemente estoy seguro que se van a volver a quemar, ¿ya? Y la vulnerabilidad entonces es qué respuesta vamos a dar a esos posibles y probables episodios de ocurrencia futura. Así que como propuesta también conceptual para discusión, en ese minuto propusimos tomar una manzana completa de Valparaíso, manzana que veíamos en la lámina anterior, ¿no es cierto?, que es justo a 500 metros del Congreso, donde empieza a acelerar la pendiente hacia el cerro, que son barrios que están muy subutilizados hoy día, y con el sistema de módulos, a nivel de primer piso generamos una piel de comercio y de servicios hacia el exterior, a las 4 calles de la periferia, y con una piel interior de la comunidad con equipamiento comunitario de ese mismo complejo de departamentos. Y hacia arriba, por supuesto, las diferentes tipologías, hasta en una altura de 5 pisos, que era lo que en esa época se permitía. Incluso hubieron cuestionamientos por si la altura, si ya 4 pisos no era mucho. Y eso se está dando mucho hoy día en prácticamente todas las comunas de las ciudades más densas. Entonces, la solución que se propuso era repoblar el centro de Valparaíso, el plano de Valparaíso, en vez de reconstruir con mucha precariedad las quebradas y las zonas de pendiente, puesto que con mucha probabilidad van a volver a deteriorarse dramáticamente y son muy sensibles a ser afectadas por un incendio. Esta respuesta, que también es una excusa para explicarles lo que los arquitectos debemos considerar, ¿ya? Ahí está una vista lejana de lo que sería esto implantado en Valparaíso. Por supuesto que no significa que hay que transformar Valparaíso así, pero es una solución que responde a una emergencia. Es para provocar una discusión y para provocar un diálogo. Esta gráfica, que es espeluznante, si se la mira con detención, es difícil en este telón, pero en los 10.000 años de historia, en estos 10.000 años, en los últimos 10.000 años antes de Cristo y los 2.000 siguientes, después de Cristo hasta el presente, la población del planeta apenas creció en los primeros 11.000
¿ya? Y recién desde la revolución industrial ha crecido a una tasa estratosférica y sigue creciendo. ¿Ya? Hoy día ya estamos en sobre los 7.000 millones de habitantes. Y ese crecimiento de la población, si lo proyectamos al 2100, ¿ya? Hoy día estamos en 7.600 millones de habitantes, vamos a llegar a 11.200 millones de habitantes. Y en cada década le vamos a agregar a razón de 10.000 más por década. Paralelamente y simultáneamente con este gigantesco incremento de la población, un fenómeno que el planeta nunca ha experimentado en una magnitud similar, tenemos que además la población ha ido moviéndose de lo rural a lo urbano. Y ya el año pasado la población urbana superó a la rural y a partir de entonces ese proceso va a seguir acelerando hasta alcanzar, se estima, un 75%, 74%. La mayor concentración de movilidad o de desplazamiento, más bien dicho, hoy día está en Asia. La China, la India y Pakistán son los grandes aportantes. Chile ya tiene una tasa muy alta, 86,6% de la población de Chile ya vive en la ciudad y eso se va a seguir consolidando. Y no en cualquier ciudad, sino que en las ciudades más grandes del planeta. Entonces, Valparaíso, yo creo que el Valparaíso que todos miramos, admiramos y queremos es el Valparaíso que se construyó en el siglo XIX. Yo creo que el siglo XX se lo perdió a Valparaíso, en buena parte pensando qué quiere ser, cómo resolver su futuro, pero los arquitectos no solo tenemos que encargarnos de nuestras propias obras, no solo tenemos que encargarnos del urbanismo, sino que también tenemos que resolver este tema, y este tema es urgente, o sea, a las velocidades que la población del planeta se está moviendo hacia la ciudad, a las velocidades que está incrementándose esa población, esa misma velocidad requiere de soluciones de altura, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la responsabilidad social de los arquitectos. Casi todas las ciudades, de las 10 primeras, casi todas las ciudades, las mejores ciudades para vivir, las de mayor calidad de vida en el planeta, son costeras. Melbourne ha sido la primera en los últimos 3 años seguidos. Viena no es costera y figura dentro de las top 10. Múnich y Berlín, según los rankings, porque no todos los rankings son iguales, pero hay bastante coincidencia. Pero todo el resto de las ciudades, de las grandes ciudades, Melbourne, Vancouver, Canadá aporta mucho, Oceanía aporta mucho, ¿ya? Y Europa Occidental también aporta mucho, especialmente ciudades como Oslo, como Copenhague, como Finlandia, como Estocolmo, como Hamburgo, incluso también está siempre en este ranking. Entonces, ¿qué ciudad queremos? ¿Cómo nos hacemos cargo de esta gigantesca migración hacia la ciudad? ¿Y cómo los recibimos o cómo los excluimos? Yo, haciendo un poco eco de lo que explicaba David, me parece que nos hemos puesto algo burgueses, los citadinos. No queremos que a nuestra ciudad llegue más gente, o que si llega, que no llegue cerca. Y producto de esto, entonces, las ciudades se están deteriorando. Yo creo que Valparaíso es un caso que así ocurre. O sea, estas imágenes que son de los cerros de Valparaíso, de las quebradas que ya se quemaron, algunas de ellas ya son imágenes de la reconstrucción que se está dando de manera espontánea en estos lugares. Y eso no es posible, eso no es moralmente inadmisible. Y el centro de Valparaíso, o el plano de Valparaíso, por no hablar del centro, ¿no es cierto?, una vasta zona, está con un nivel de subutilización, de deterioro, en circunstancias que el mejor transporte público, que es el Merval, ¿no es cierto?, y la locomoción colectiva, el puerto es el principal empleador de la ciudad. Las universidades también son grandes empleadores y son los que tendrían que tener en parte el soporte de la transformación de esta ciudad a una ciudad terciaria de calidad. Y el turismo, ni qué decir. Pero todo eso está ocurriendo a una escala y a una velocidad que no es posible permitir, porque la gente va a llegar igual, y si no la cogemos bien y con dignidad, vamos a condenarla y vamos a perpetuar la vulnerabilidad y vamos a perpetuar las sociedades enfermas. Ya no solo las personas, sino que las sociedades. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Bueno, por último los dejamos con Daniel Buitrago, que viene desde Colombia y es socio fundador del estudio Ruta 4 Arquitectos. Bueno, creo que fue muy pertinente la forma en la que terminó la última presentación para enlazar un poco de lo que voy a hablar, ya que el escenario de trabajo de nosotros es un poco más esa ciudad autoconstruida, esa ciudad que tal vez no tiene un vínculo tan directo con la temporalidad y con la permanencia, pero antes de eso es necesario como poner un poquito de contexto como de Colombia y cuáles son las condiciones por las cuales se forman como estas especies de asentamientos denominados informales, que a nuestro juicio está mal denominado. Primero, el mapa que vemos verde es un mapa de la ruralidad en Colombia y el del lado es el mapa de los departamentos en los cuales se ha expulsado más gente a causa del conflicto. También son los lugares en los que hay mayor explotación minera y petrolera. Resulta que del 100% de la gente que se ha expulsado en Colombia, el 87% es de zonas que tenían potencial para explotar, bien sea de manera mineral o de manera petrolera. En Colombia nos pasó, yo creo que lo peor que nos podía pasar con la guerra, y es que el conflicto se nos volvió cotidiano, o sea, se nos convirtió en algo a lo que nos acostumbramos. Naturalizamos cosas que no deberíamos naturalizar, como el desplazamiento. Nos acostumbramos a que 50 años de violencia y 7 millones de desplazados es algo que ocurre normalmente. Mi generación y la generación que nos precede nació en un país que estaba en conflicto y se nos creó un escenario que parecía natural. Todos sabemos un poco del tema de que se firmó un tratado de paz, la guerrilla se desmovilizó, pero el fin de la guerra evidentemente no es el fin del conflicto. ¿Qué es lo que genera esto? Que ahora hay una necesidad de reinserción social de estos actores del conflicto y empezar a generar asentamientos en los que conviven victimarios y víctimas, los victimarios que muchas veces son las primeras víctimas del conflicto, y esto empieza a generar unas situaciones bastante complejas. Pongo esta frase de Gao, de García Márquez, porque es un poco con lo que nos ha tocado trabajar a nosotros a través de los proyectos que hacemos, y es cómo podemos reinterpretar la narrativa en la que estamos trabajando a partir de la arquitectura. Este es el proyecto que está acá como en la muestra y hoy creemos que personifica de manera muy clara como lo que ha estado pasando. Este es el asentamiento en el que trabajamos. Podemos ver que ahí conviven comunidad afrodescendiente, comunidad indígena, comunidad campesino. Estas comunidades históricamente no han convivido y cuando llegan a un lugar por causa de un conflicto, la dinámica más o menos del desplazamiento es que de un momento a otro podía llegar una familia, bien sea el ejército, los paramilitares, la guerrilla, y decirle que en la mañana ya no podía estar en ese lugar. Se desplazan a las ciudades más inmediatas y ahí empiezan como a generar este tipo de asentamientos un poco con estas lógicas. Ese lugar ahí es el que pues acá no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está el aeropuerto. Al lado está también como la avenida principal de la ciudad y es en donde está esa cancha en el centro, es el asentamiento en el que estuvimos trabajando. Por unas condiciones geográficas el espacio está como escondido a plena vista, pero está en todo el corazón de la ciudad. Estas son como las condiciones un poco materiales. Creo que el mismo contraste que veíamos ahorita en las pieles caleidoscópicas de las personas también se muestra como en las construcciones o en la forma que ellos han tenido de habitar este espacio. Cuando llegamos a trabajar nos dimos cuenta de algo, y es que al menos en Colombia o en estas comunidades, si queremos que las cosas funcionen, toca hablar con las mujeres. El matriarcado en Colombia es bastante marcado y las que toman como las decisiones más importantes resultan siendo ellas finalmente. Esta es un poco una primera imagen de la intervención. Vemos al lado una vivienda tal cual como ellas normalmente la apropian. Creo que inherentemente la ciudad se va a seguir autoconstruyendo. Ellos van a seguir construyendo, día a día construyen. Y nos interesaba en este escenario primero no utilizar muchos recursos, hacer algo que también tuviera esa condición de permanencia y eventualmente se pudiera disolver cuando la ciudad o cuando este asentamiento se disolviera, pero por encima de todo nos interesaba que la obra fuera una obra escuela y que si ellos van a seguir construyendo, cómo podemos de alguna manera capacitarnos para que construyamos más alejado de las condiciones de riesgo.
esta es un poco como la obra. Nos interesaba que el espacio fuera muy polivalente, que permitiera la juxtaposición de usos, que bien pudiera servir para un funeral o para una fiesta, y que en ambos fuera como... Este asentamiento tiene 20 años más o menos acentuado en Pereira, y la gente sigue diciendo que, pues, que tal vez es algo que es temporal, que va a durar muy poco tiempo, pero nos parecía un poco contradictorio que le llegue predial, tenga que pagar impuestos y sin embargo no tiene ningún tipo de equipamiento de espacio público. Entonces ahí es donde entra como a conjugar un poco el tema de la informalidad. O sea, no hacen parte de la estructura formal de la ciudad y sin embargo están pagando y están contribuyendo de la misma manera en que lo hacían en la zona más consolidada. Entonces creíamos que el hecho de que hubiese como ciertos conflictos no privaba a la posibilidad de tener acceso a este tipo de espacios públicos. En un poco más del resultado. Y nos interesaba también mucho que el proyecto tuviese como una capacidad de resiliencia. Son comunidades que vienen de un conflicto y cómo podemos a través de la arquitectura como transmutar ese conflicto. Sé que la historia no la podemos cambiar, pero de pronto podemos cambiar la perspectiva que tenemos de la historia y cómo podemos llegar y como de alguna manera cambiar el significado que tuvo para estas personas el desplazarse y la relación tan conflictiva y tan caótica que tiene el desplazado con la tierra. Pues los desplazan de un lugar y le dice usted no es de acá, y después llegan a otro y le dice ustedes tampoco pertenecen acá. Y esto es un poco como la forma en cómo se transmite normalmente las lógicas de esta ciudad y cómo se puede empezar a cambiar la narrativa a través de pequeñas intervenciones. Inicié con un clasificado que hablaba de los líderes que han asesinado, y uno de los líderes que mataron es el líder de la comunidad en la que nosotros trabajábamos. Esto no es una historia triste o una anécdota romántica del asunto, sino que antes es algo, lo que generó es algo positivo, y es el tema de que era un asentamiento totalmente dividido, sin ninguna estructura social o sin ninguna estructura organizada, y resulta que a partir del proceso, en el cual duró más o menos dos años, tanto la construcción como la activación del espacio, ellos se reunieron con la ciudad, con personas que venían de otros lugares, y crearon una manifestación grandísima en la ciudad para movilizarse por el asesinato de él. Y esto nos empezó a mostrar que a partir de estas acciones se puede empezar a dejar una capacidad instalada en las comunidades. Y también nos dimos cuenta de que las metodologías a la hora de intervenir en estas comunidades no son replicables. Pensábamos que íbamos a llegar, conocer la comunidad, hacer unos talleres de diseño colaborativo, proponer el espacio, construirlo y activarlo. Resulta que nos tocó primero activar el espacio antes de construirlo. Estuvimos viviendo más o menos un año en esta comunidad, en ese proceso ir conociéndolos, porque la comunidad negra y la comunidad indígena difieren totalmente las lógicas para nosotros, lo que es la verdad para nosotros no lo es para ellos. Después hacer el taller y finalmente construirlo. Este espacio lo quiero mostrar para validar un poco el hecho de por qué intervenimos de esta manera y por qué trabajamos de alguna manera con lo temporal. Esto fue una intervención por un escenario de poesía que únicamente queríamos que fuera un recuerdo, un proyecto hecho para que durara un instante, una noche. Y eso pretendíamos. Pero resulta que acá también como que se invirtió todo. Era un esquema de yurta, nos interesaba como transmitirle un conocimiento de nómadas voluntarios a estos nómadas involuntarios, pensando en que podía ser un sistema que se pudiese replicar. Y resulta que el sistema no se replicó, pero generó cierta motivación en la comunidad. Esto que le acabo de mostrar costó $30, y a raíz de todo este proceso pedagógico que se generó con ellos, al mes siguiente habían ganado una convocatoria que les daba más o menos $35.000 para construir su siguiente espacio. Y en lógicas comunitarias, tal vez esto no suene mucho dinero, pero cuando es una comunidad de desplazados que nunca ha tenido ninguna estructura social muy consolidada, que se puedan organizar para conseguir $30.000 en Colombia, eso es pues una proeza bastante grande. También nos parece que el tema de lo intangible es algo que empieza a jugar como un valor importante cuando hablamos de estas comunidades, la vulnerabilidad en parte de su identidad, como se ve burlada en el momento en el que le toca desplazarse de su territorio. Y tal vez cuando habla de resiliencia es encontrar en esos intangibles esas herramientas para resignificar el territorio. Siempre como que nos gusta resumir los proyectos, este tipo de proyectos con esta imagen.
porque en últimas, pues esta es nuestra naturaleza, la naturaleza de nuestra forma de habitar. Y si hay algo que hable de nuestra naturaleza son las ciudades autoconstruidas, son ciudades altamente volátiles que cambian día a día, que se modifican ante cualquier estímulo, y creemos que a la hora de intervenirlas es posible y es necesario hacer espacios que tengan la capacidad de adaptarse, de modificarse y, por qué no, eventualmente también de que desaparezca. Listo, gracias. ¿Te puedes llevar el micrófono a la mesa si aprovechamos de tener un pequeño diálogo? Voy a presentar acá si les puedo ver las caras a todos. Bueno, muy interesante. Comenzamos viendo en la primera presentación cómo los proyectos se podían hacer más robustos, cómo podíamos tener proyectos que encontraban oportunidades aplicando una metodología. Luego vimos, y nos mostró cómo cuando pasan grandes desastres nosotros nos podemos organizar como gremio y responder y ir a buscar y acercar nuestras capacidades allí donde se necesita luchar contra la vulnerabilidad. Después Ignacio nos muestra temas tan importantes como la neutralización de la identidad en algunos contextos que parecieran quizás no ser vulnerables, y cómo la arquitectura puede traer ese valor y agregar esas otras capas sociales. Y bueno, y por último acá vemos cómo con muy poco, en algunos contextos muy vulnerables, se pueden hacer cosas. Son como cuatro perspectivas bastante distintas de cómo lidiar con la vulnerabilidad, y la pregunta que quizás quería hacer para comenzar el diálogo es, bueno, ¿qué más hay? Si ya vemos que está en este caleidoscopio de cuatro opciones, si tuviesen que comentar, o tuviesen que priorizar, o tuviésemos que hablar, ¿cómo agregamos un poco más de complejidad a esta discusión que ya pareciera ser tan repetitiva sobre la resiliencia, y la vulnerabilidad pareciera ser también un poco el contrapunto a esa resiliencia? Si por una parte está avanzar en metodologías, en otra parte está la organización, en otra parte está trabajar con lo mínimo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál es el takeaway? ¿Qué es lo que la audiencia deberá llevarse hoy día si vamos a tratar de hacer una reflexión o llevarnos un insight sobre cómo operamos desde y para la vulnerabilidad? Yo voy a dar mi punto de vista muy personal respecto a esto. Yo creo que el kit del problema es que la vulnerabilidad de la vida de nuestras ciudades está siendo afectada terriblemente porque vivimos en ciudades terriblemente segregadas, poco integradoras, en la que hemos separado a los ricos de los pobres, hemos hecho ciudades en las que no estamos acogiendo a todos los ciudadanos con los mismos derechos, y yo creo que en eso debemos trabajar mucho para lograr ciudades que se integren como son las grandes ciudades de otras partes del mundo civilizado, y que nosotros creo que hemos perdido mucho tiempo en eso. Desgraciadamente hay una desintegración terrible de cómo estamos viviendo los chilenos, aislándonos cada vez más y alejando a personas que tienen los mismos derechos que todos, y que tienen que, para ir al colegio, para ir al médico o para ir a hacer cualquier trámite en la ciudad, tienen que perder 2-3 horas en transportes públicos que los tienen terriblemente alejados de los centros de servicio. Yo creo que la integración, la inclusión son temas que nos han hecho muy vulnerables últimamente, y eso puede ser una explosión, una bomba de tiempo terrible que nos puede hacer mucho más vulnerables todavía. Mira, yo creo que acá hay un tema de escala, ¿ya? Todos los casos que hemos visto responden a diferentes escalas, y lo que los arquitectos debemos hacer primero, tenemos una voz experta que pocas veces trasciende, pocas veces la unimos como voz, y pocas veces permea en la sociedad. Digo la escala porque todos los ejemplos que vimos aquí del colega colombiano, el ejemplo de la historia de la planta esta que es Molimet en San Bernardo, ¿no es cierto?, o todos los casos de las caletas, todos responden a diferentes escalas. Pero tú antes de ayer, cuando inauguraste,
La Bienal, hablaste del 95% que está ausente. En general los arquitectos nos hemos dedicado al 5%, al que encarga la obra. Mucha de esa obra muy respetable tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo nos involucramos con ese objeto y sujeto de diseño. Pero nosotros los arquitectos somos los que diseñamos las piececitas de Lego y las ponemos en un tablero gigante. Entonces, al 95% de la población del planeta que aspira a vivir en ciudad, no le estamos dando respuesta. Nuestras autoridades, nuestros políticos, nuestros técnicos, ¿no es cierto?, no están siendo gobernados, y gobernanza es la palabra que para mi juicio es la clave. La gobernanza de organizar este sentido común. Los que se oponen a que lleguen a mi barrio tienen mucho poder porque son los que ya están, ¿ya? Esto es como la historia de la burguesía o la historia de la aristocracia, la historia de Martín Rivas cuando llega a la ciudad. Nadie lo recibe, ¿te fijas? En cambio, los que quieren entrar a la ciudad no tienen voz, son anónimos. Y al final hoy día solamente por poder adquisitivo y solamente muchas veces por defecto y no por planificación, en algunas zonas se acogen mejor que en otras. Yo creo que no todo es malo. Tenemos dentro de nuestro país muy buenos ejemplos de muy buenas comunas, ¿ya?, o muy buenos lugares donde esto está pasando. No quiero mencionar ni las buenas ni las malas porque eso es reflexión de cada uno. Pero tenemos que entender que la ciudad, como dice Yves, tiene que recibirnos a todos. Quizás agregar algo políticamente incorrecto. Otra más. Cuando nosotros, ¿qué entendemos de planificación? Creemos que es en el fondo es dibujar la ciudad desde arriba y definir los usos de la ciudad en forma permanente de un lado a otro y zonificar y decir esto va a pasar acá, esto va a pasar acá. La realidad es absolutamente diferente. La realidad es que la ciudad es dinámica, la ciudad es cambiante, los elementos de la ciudad deberán ser cambiantes, las estructuras de la ciudad, tal como hoy día las diseñamos, debieran ser modificables 100% en el futuro, porque somos un país pobre, porque tenemos muchos terremotos, tenemos inundaciones, tenemos incendios, por lo tanto todas las construcciones debieran tener una capacidad de poder transformarse, y no solamente las construcciones, los barrios, al futuro. Por lo tanto, ese factor de planificación debería ser una cosa permanente en modificación, por lo tanto perdería ese sentido de planificación casi absolutista, ¿no es cierto? Entonces, integrar los elementos de diseño a una dinámica urbana cambiante debiera ser lo que hoy día nos llevamos. O sea, en el fondo, que un teléfono ya no es solamente un teléfono, sino que es un dispositivo que saca fotos, que nos mandamos mensajes, que sirve para ver el tiempo, que incluso ve los latidos de nuestro corazón o ver cómo estamos actuando. Entonces, ver la arquitectura como algo que solamente sirve para lo que el arquitecto lo pensó es hipotecar que esa arquitectura en definitiva sirva para muchas cosas en el futuro. Me estaba acordando cuando ellos estaban hablando de una anécdota con una de las críticas de arquitectura más importantes que tiene Colombia, que se llama Silvia Arango. Ella tiene una conferencia que se llama Denominando. Esa conferencia consiste en ponerle cosas a lo que no tiene nombre, y parte de una premisa un poquito hasta shakespeariana de que lo que no está denominado es susceptible de no existir. Y en parte eso pasa. La exclusión que tenemos nosotros en partes de la ciudad no es únicamente desde nuestra forma de urbanizar, sino también desde el propio reconocimiento y el propio, hasta el lenguaje. Estamos acostumbrados a entender la ciudad a partir de la calle, del andén, de la acera, y hay muchos intersticios en este tipo de barriados que ni siquiera le tenemos nombre. O sea, como que todo lo volvemos muy genérico, y desde el mismo lenguaje estamos siendo excluyentes con una parte de la ciudad. Casi la mitad de las ciudades, al menos en Colombia, el 50% de la ciudad es autoconstruida.
y seguimos tratando como de desligar esa parte como una parte viva y activa de la ciudad, y entendemos más como cómo volvemos y metemos esto dentro de una estructura formal, como si atacáramos el hecho de que es una dinámica que va a seguir pasando. No sé en qué momento lo vamos a reconocer y vamos a dar por sentado de que la autoconstrucción no la vamos a poder detener, sino que vamos a tener que convivir con ella y mirar cómo, en qué manera la involucramos al sistema. Bueno, pareciera ser entonces que este takeaway tiene que ver con ciudades más dinámicas, pero también ciudades que son capaces de abrazar lo incremental, de convertir la vulnerabilidad en parte de su robustez, pero también con la manera en que nos organizamos y con una visión más de integración. Tenemos que pasar al panel siguiente, pero les queríamos agradecer. Son 4 presentaciones fantásticas. Creo que son 4 visiones muy distintas de cómo abordar la vulnerabilidad, y quería pedirle a la audiencia un gran aplauso para estas 4 presentaciones y invitarlos a pasar a auditorio para lo que viene. Muchas gracias a todos.